Así veo las cosas. La dictadura sigue presente en Venezuela. En estos momentos no hay un cambio de régimen. Hay fuertes críticas al gobierno del presidente Donald Trump en el sentido de que no tienen un plan B, de que no sabían qué iban a hacer después de que sacaran a Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, Marco Rubio, el secretario de Estado, tiene un plan, se los diremos. Y también las enormes amenazas que están sufriendo en estos momentos millones de venezolanos, 30 millones de venezolanos que creían que había llegado la democracia o que estaba a punto de llegar y en estos momentos no está ocurriendo. Tenemos también una entrevista muy interesante con un agente de la DEA que nos habla del cartel de los soles y qué tanto estaba involucrado Nicolás Maduro en el tráfico de drogas. Pero vamos a comenzar con el terror que existe en estos momentos dentro de Venezuela para protestar y manifestarse. Muchos esperaban que los venezolanos, que miles de ellos, millones de ellos quizás, salieran a las calles de Venezuela a celebrar la caída del dictador. Pero eso no ha sido posible y no ha sido posible porque el sistema represivo de Venezuela está en estos momentos funcionando a todo vapor. Las imágenes que les vamos a presentar son de Diosdado Cabello, el ministro del Interior, uno de los elementos más importantes del sistema represivo de Venezuela, junto con un grupo de sus funcionarios asegurándole a la gente que si sale va a haber consecuencias. ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Judales! ¡Traición! ¡Judales! ¡Traición! Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela y ante esto, ¿quién se atreve a salir? ¿Quién se atreve a decir que con la salida de Nicolás Maduro se termina la dictadura en Venezuela y que las cosas empiezan a cambiar? Hasta el momento no solo no han cambiado, sino que el sistema represivo ha aumentado mucho más en sus grados de represión para la gente que en cualquier momento dado tratara de salir y manifestarse. Al mismo tiempo, están buscando el régimen de Venezuela formas de excusar o de defender a su dictador en una corte de los Estados Unidos. Tarek William Saab es el fiscal general y él asegura que Nicolás Maduro, a pesar de todo, tiene inmunidad por ser jefe de Estado. Por supuesto que no es ni legítimamente presidente de Venezuela, ni ganó las pasadas elecciones del 2024 y mucho menos las del 2018 y 2013. Pero Tarek William Saab asegura que la inmunidad le pertenece a Nicolás Maduro. Bajo el derecho internacional consuetudinario ratificado por la Corte Internacional de Justicia, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta. Eso significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros. Incluso así vayan a inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones que estamos viendo todas fuera de lugar. La operación militar que se ejecutó ataques ante el territorio nacional sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista. Las declaraciones del fiscal general de Venezuela. Aquí, si se fijan, Tarek William Saab habla de Nicolás Maduro como un jefe de Estado. No, Nicolás Maduro no era un jefe de Estado. Nicolás Maduro era un brutal dictador, responsable de miles de asesinatos de prisioneros políticos. No era un jefe de Estado, era un dictador. Ahora, entiendo que hay todo un debate a nivel internacional sobre la legalidad de que un país ataque a otro. Y esto tiene que ver con la Declaración de Naciones Unidas, que tiene tres principios. Primero, que todos los países deben ser tratados iguales. Segundo, que debe haber una negociación en caso de que haya una disputa. Y tercero, que no se permite el uso de la fuerza. Ciertamente Estados Unidos utilizó el uso de la fuerza y ha sido criticado enormemente tanto por aliados como amigos. Hablaremos un poco más adelante sobre todo esto. Pero antes de irnos de Venezuela, quiero mostrarles lo que está viviendo la gente en Venezuela. Lo que tú y yo no podemos ver, pero que en Venezuela sí están viendo. Son los colectivos, que son estos grupos armados aliados al régimen de Nicolás Maduro y en este momento de Delcy Rodríguez y de Diosdado Cabello, que siguen armados, saliendo a la calle, amenazando a la gente. Arma, huevo, puro colectivo. ¿Le pueden llevar todas esas motos y la dan? Graben. No, pero esos son chamos con armas. Puro Claro, colectivo. Todas esas motos, si le da la gana, de montan y se la llevan. ¿Quién dice algo? Estamos en transición. Pasamos por ahí, mi teléfono está Ahí, viajo, loco. Allá está otra horda de...
Quedaron vacíos todo el centro. Si tú vives en Venezuela, estarías viendo esto, estarías sufriendo esto. Si vives fuera de Venezuela, esto es lo que está ocurriendo dentro de Venezuela y esto explica el enorme contraste entre las celebraciones del exilio venezolano fuera de Venezuela y el silencio, el temor, el terror de los venezolanos que están viviendo en estos momentos ahí. Y por eso muchos están criticando al gobierno del presidente Donald Trump al decir que no tenía plan B, es decir, que tenía la idea de cómo sacar a Nicolás Maduro del poder, a su esposa Cilia Flores, pero que después de eso no saben exactamente qué hacer ni justificar por qué lo están haciendo. Hay críticas de todos lados que aseguran que el presidente Donald Trump lo hizo exclusivamente por petróleo. Estaba viendo, no sé si sigues a Jon Stewart, él es iba a decir un comediante, pero en realidad es un relator de lo que ocurre en los Estados Unidos, y él puso una serie de entrevistas del presidente Donald Trump en las que cada vez que le preguntaban por qué entramos a Venezuela y por qué sacamos a Nicolás Maduro, la respuesta de Donald Trump era la misma: petróleo, 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 petróleo. Le preguntaron sobre esto a Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, y él por primera vez ha explicado cuál es el verdadero plan de los Estados Unidos. Quienes dicen que no tienen un plan B, Marco Rubio dice sí, sí tenemos un plan B, y es el siguiente. El primer paso es la estabilidad. Y la estabilidad la justifican con la presencia de Delcy Rodríguez en el gobierno para permitir que todo siga funcionando, que la policía funcione, el ejército, los hospitales, la educación. Han aprendido, dicen, de la lección de Irak en el 2003, cuando se creó un vacío del poder, cuando todos dentro de la estructura gubernamental desaparecieron y pasaron años y años y miles de muertes después hasta que eso se pudiera más o menos regularizar. Así que el primer paso de los Estados Unidos, dice Marco Rubio, es la estabilización. Luego el restablecimiento del gobierno, es decir, que poco a poco fueran saliendo los miembros del actual régimen y fueran entrando miembros de un nuevo gobierno. Y finalmente, la democratización del país. Y ahí, supuestamente, tendría que entrar María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los miembros de la oposición para que se diera este proceso de transición. Así que, desde el punto de vista de Marco Rubio, lo van a escuchar ahora mismo, son 3 los pasos. Primero, estabilización. Segundo, restablecimiento del gobierno. Tercero, democratización. Y esa democratización falta todavía. Estaba leyendo la Constitución bolivariana, no suelo hacer eso, pero estaba leyendo la Constitución bolivariana y en el artículo 233 asegura que ante la falta del presidente o ante la falta de líder debe haber elecciones durante los siguientes 30 días. Y esto sencillamente no se va a cumplir. Es decir, que no se está cumpliendo ni el plan de los Estados Unidos, que muchos creen que está ausente, ni tampoco la Constitución bolivariana. Aquí, el secretario de Estado, Marco Rubio, hablando sobre el plan de los Estados Unidos y sobre cómo tiene una enorme presión sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque ha logrado capturar varios barcos, buques petroleros, y tienen, según su información, lo van a escuchar aquí, entre 30 y 50 millones de barriles que Estados Unidos ha capturado y que piensa vender en el mercado internacional. Marco Rubio. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Ahí están las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Ya vieron el plan de estabilización y democratización. No ha puesto las fechas ni los trámites para lograrlo, pero este es, digamos, el plan de los Estados Unidos. Pero más controversial de todo esto son las declaraciones de que Estados Unidos ha capturado varios buques y tienen entre 30 y 50 millones de barriles que, dice Marco Rubio, nos van a vender en el mercado internacional y ese dinero luego aplicarlo a Venezuela. Esto es desde el punto de vista norteamericano, pero desde el punto de vista del régimen dictatorial de Venezuela y de otros países, Estados Unidos estaría
unos dirían adquiriendo y otros dirían robando el petróleo que no es de ellos. ¿De quién es ese petróleo? Es decir, si estos buques petroleros están saliendo de Venezuela y fueron capturados por los Estados Unidos, ¿quiénes son los dueños de esos 50 o de esos 30 millones de barriles de petróleo? Este es todo el debate al respecto. Quiero mostrarles unas imágenes de otra de las capturas de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Capturaron un buque en el Atlántico Norte con bandera de Rusia. Por supuesto, esto pudiera generar muchísimos conflictos con Vladimir Putin, pero han sido dos buques capturados, uno en el Atlántico Norte y otro en el Caribe. Y esto se suma a más de una veintena de buques y lanchas que han sido tenidas en esa parte del mundo y que Estados Unidos sigue teniendo control de la zona. Al mismo tiempo, la operación que ocurrió el sábado pasado fue una operación militarmente perfecta, precisa, por parte de los Estados Unidos. No hubo ningún soldado norteamericano muerto, ningún avión ni helicóptero se perdió, y uno se pregunta cómo es posible que esto hubiera ocurrido, cuánto tiempo estuvieron preparándose. Ha surgido un video que no podemos ligar directamente a la operación en Venezuela, pero es un video que está fechado de junio del año pasado, de junio del 2025, en el que aparecen en Fort Bragg, es decir, en Carolina del Norte, el presidente de los Estados Unidos viendo un ejercicio militar. Y si se fijan también, en estos momentos les pongo el video, aparece Pete Hegseth, el secretario de Defensa o el secretario de Guerra, como él le gusta llamarse. La pregunta es si estos ejercicios militares desde junio del año pasado eran en preparación para lo que iba a ocurrir en enero del 2026. Así que no tengo ninguna evidencia de que estos ejercicios militares precedieran a la operación en Venezuela. Sin embargo, las similitudes son enormes. Aquí está el video. Son los ejercicios militares en Fort Bragg, en Carolina del Norte, ocurridos en junio del 2025 y que precedieron al ataque militar de los Estados Unidos en Venezuela, con muchas similitudes. La pregunta sería si la estructura que ustedes vieron, ese edificio que ustedes vieron, correspondería a Fuerte Tiuna en Venezuela. No podemos ligarlo, no tenemos la evidencia de que así haya sido, pero el video está ahí. Hay fuertes críticas al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, por la operación militar en Venezuela. Como les decía, va en contra no solo de las leyes de los Estados Unidos, porque el Congreso debía haber aprobado cualquier operación militar. Donald Trump y Marco Rubio siguen insistiendo que no fue una operación militar, no sé de qué otra forma llamarlo, pero también de que va en contra de las leyes internacionales, de que no se puede atacar a un gobierno, aunque tenga un dictador ahí. Así que la crítica es
efectivamente es mucho mejor Venezuela y mucho mejor América Latina sin un dictador, pero al mismo tiempo la manera en que se realiza fue de manera ilegal. Muy bien. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue insistiendo, con el apoyo de millones de mexicanos, de que este tipo de operaciones no debieron haberse realizado. Ha denunciado lo ocurrido en Venezuela, pero aquí lo importante es no solo lo que ha ocurrido en Venezuela, sino lo importante para la presidenta de México y para nosotros los mexicanos es de que eso no ocurre en México. Es decir, que Estados Unidos no intervenga con soldados dentro del territorio mexicano. Después de la pérdida del territorio, la mitad del territorio en 1848, ningún mexicano, nadie, ningún mexicano quiere que eso ocurra. No queremos que eso ocurra. Pero la presidenta ha sido muy abierta y ha dicho algo que a mí me ha sorprendido, que Estados Unidos constantemente, Donald Trump, le ha insistido en utilizar soldados norteamericanos dentro de México. Esa es la respuesta de Claudia Sheinbaum. Defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideramos que es mejor para el pueblo de México y para la nación, en la coordinación y la cooperación, mientras defendemos los principios. Es decir, hay cosas que no son negociables, pero responsablemente hacemos lo que a mí me eligió el pueblo de México para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación. No solo proteger, sino avanzar en el desarrollo y seguir con la transformación. Y tenemos muy claros nuestros objetivos. Por eso hay que ser muy responsable, muy responsable. Por la relación que tenemos, pues somos vecinos, somos socios comerciales. Y en materia de seguridad están muy claros los principios, los dejamos claros desde el primer momento. Ya lo dijo el presidente Trump, él tiene su manera de concebirlo, pero en efecto él nos ha propuesto muchas veces que entre el ejército de Estados Unidos a México, y todas las veces le hemos dicho que no, todas las veces le hemos dicho que no debe ser así, que cada quien actúe en su territorio. Muy fuertes las palabras y la confirmación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que Donald Trump ha insistido varias veces en la presencia de soldados norteamericanos en México. Soldados norteamericanos en México. Estamos ciertamente en otra época, en otro momento, porque eso yo no lo había escuchado. Y sería peligrosísimo y terrible. Y de hecho esto coincide con las declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha criticado fuertemente la intervención en Venezuela. Lo interesante es que Pedro Sánchez reconoce que Nicolás Maduro es un dictador, como muchos reconocen que es un dictador. Lo que no le parece a muchos gobiernos del mundo, tanto aliados como críticos del presidente Donald Trump, es la manera en que se hizo. La presión, la política de máxima presión es la que muchos apoyaban, no una invasión, no una ocupación militar, no una intervención militar en Venezuela. Y la idea es que la decisión final en Venezuela fuera de los venezolanos. Pero vamos a escuchar aquí a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. Fuerte la frase de la sed de petróleo. Y aquí estamos hablando no solo de lo que pudiera ocurrir en otros países de América Latina, sino también en territorio de Dinamarca, que ahora Estados Unidos está interesado en ese territorio. Y el presidente, Pedro Sánchez hablaba del presidente. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que si Estados Unidos invade o interviene en Venezuela, ¿cómo se le va a decir a Vladimir Putin que no haga lo mismo con Ucrania? ¿O cómo se le va a decir al líder chino que no invada Taiwán? Van a utilizar exactamente los mismos argumentos de los Estados Unidos. Y esto de alguna forma, lo analizaremos luego en otro programa, pero de alguna forma estamos dividiendo el mundo en tres
áreas de influencia. Una, el continente americano, con la influencia de los Estados Unidos, en donde se quiere presentar como máximo líder de los Estados Unidos y de otras naciones que no son de ellas. Vladimir Putin en el este de Europa y finalmente China, por supuesto, en Asia. Hasta aquí lo de Venezuela, pero tengo un par de notas más que nos parece que son importantes. Y acuérdate, parte de nuestro propósito aquí en el programa en Así Veo las Cosas es ligar estas noticias internacionales a tu vida directamente, cómo te afectan. Y si vives en los Estados Unidos, estamos aterrados todo el tiempo de tiroteos, de masacres, de matanzas. Y estamos recordando ahora la ocurrida el pasado 13 de diciembre en la Universidad de Brown. Como recordarás, Claudio Méndez, el asesino, mató a 2 personas e hirió a 9 y luego mató a otro profesor universitario. Y ahora se han encontrado en la bodega donde tenía información el asesino las verdaderas intenciones de él. Durante mucho tiempo estuvo planeando este asesinato, esta masacre, y no solo lo estaba planeando, sino él se cuestionaba si tenía el valor de seguir adelante con este atentado ocurrido el pasado 13 de diciembre. Y no solo eso, sino que dice que él no se habría arrepentido de estas acciones. Esto ocurrió, por supuesto, en la Universidad de Brown hace solo unas semanas. Ya que estamos hablando de violencia, ¿se acuerdan que ayer estábamos hablando de 2,000 agentes federales del gobierno de los Estados Unidos que Donald Trump ha enviado al estado de Minnesota? Y salieron ahí porque hay una enorme comunidad somalí que por alguna razón el presidente Donald Trump ha estado criticando constantemente. Ha dicho, por ejemplo, que Somalia es un país basura. Yo jamás había escuchado a un presidente norteamericano hablar de esa manera, pero en un último enfrentamiento entre agentes federales e inmigrantes o activistas murió una mujer. Este es el video. Son imágenes directamente desde Minneapolis. Es la primera vez que estamos reportando aquí sobre la muerte de una persona en un enfrentamiento público entre agentes federales y activistas o inmigrantes. Por supuesto, es una noticia en desarrollo y tendremos muchísimo más mañana aquí en el programa. Y quiero terminar con una seria, gravísima advertencia. Ahora que estamos con la crisis en Venezuela y muchas otras crisis, están surgiendo constantemente videos hechos con inteligencia artificial, utilizando mi imagen y utilizando mi voz. No soy yo. Quiero mostrarles solo una imagen, no el video completo, porque me parece que sería irresponsable, pero quiero mostrarles solo una imagen de una de estas ficciones, mentiras creadas con la inteligencia artificial, en la que utilizando sorprendentemente mi imagen y mi voz, que es casi perfecta, la imitación, estoy supuestamente dando información de un conflicto entre China y los Estados Unidos totalmente falso, vinculado a Venezuela. Ni siquiera vale la pena repetir las mentiras que están utilizando. Lo que me sorprende es, primero, lo bien hecho que está. Se ve mi imagen y se ve mi voz. Pero si te das cuenta, desde que yo estoy haciendo Así Veo las Cosas, no utilizo corbata, no utilizo traje. Afortunadamente me lo he podido quitar. Pero aquí siguen utilizando una imagen de cuando yo salía en la televisión. Así que esa es, digamos, la primera señal de que es una información falsa. La otra cosa que me preocupa muchísimo es que están dando información sumamente detallada de semiconductores, de operaciones militares, de políticas estratégicas tanto de los Estados Unidos y de China, lo que sugiere que no se trata sencillamente de amateurs, sino que se trata de personas que saben lo que está ocurriendo. Aquí lo importante es que sepas que hay información falsa, no solo de mí, sino de muchos otros periodistas, que está surgiendo en las redes sociales utilizando inteligencia artificial y que no somos nosotros. Es muy difícil que podamos detectarlo, pero por eso me parece que lo más responsable que podemos hacer en Así Veo las Cosas es que tú sepas que esto está ocurriendo y que no soy yo. Nos vamos ahora sí con nuestra entrevista con Wesley Tabot, un agente de la DEA que nos habla del Cartel de los Soles y cómo Nicolás Maduro estaba totalmente involucrado en el tráfico de drogas.